Muy buenas tardes entonces a todas y a todos por participar. Esta es otra clase abierta de la especialización en economía social y gestión de entidades sin fines de lucro. Mi nombre es Miriam Joyek y me toca en este momento dirigir esta especialización. Y en cada seminario de este posgrado, junto con los docentes, se abre una de las clases del seminario a toda la comunidad. Eh, y es una parte más para visibilizar nuestro compromiso con la educación pública, con la educación gratuita, pero también con la educación de calidad, ¿no? Porque es todo un trabajo y un esfuerzo abrir las clases para los docentes porque implica poner en juego otras voces, que es lo que nosotros buscamos también con estas clases, para que los estudiantes y para que la comunidad en general conozcan sobre los temas que estamos trabajando, pero también aportes desde sus propias experiencias. Y en estas otras voces, hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del magíster Emilio Campoy, a quien agradecemos su presencia. Pero con estas otras voces lo que buscamos precisamente es poner en discusión quizás muchos de los temas que ustedes estuvieron trabajando en las clases anteriores, aportar conocimientos nuevos, inclusive poder también compartir esta mesa de saberes. Con las propias organizaciones de la economía social, los actores y las actrices de los propios temas que estamos trabajando. Esta clase se da en el marco del Seminario de Políticas Públicas y Desarrollo Local desde la Economía Social. Y contamos con el autor del libro Economías Regionales, El Camino al Desarrollo, que por supuesto es uno de los temas centrales para pensar el desarrollo local. Desde mi perspectiva, las economías regionales son un eje en el desarrollo de las comunidades, y tiene un componente muy fuerte en todas las estrategias de economía social, solidaria y popular. Así que estoy sumamente agradecida por la participación de Emilio en este encuentro. Y sin más, le doy la palabra al magíster Santiago González Arzac, quien es el docente a cargo de este seminario y nos va a contar un poquito de qué se trata. Les voy a pedir que las intervenciones las dejemos hacia el final del encuentro, así escuchamos un poco las exposiciones y después vamos a tener un espacio para comentarios, reflexiones y participaciones. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, buenas tardes nuevamente a los que se sumaron un poquito después. Decíamos recién, estamos en un día especial por esto de la visibilización del presupuesto, de los problemas presupuestarios que tiene la universidad que nos permiten funcionar como queremos. Así que es bueno siempre repetirlo y tenerlo en cuenta. Bueno, como decía Miriam, a quien agradezco obviamente por esta idea tan buena y tan novedosa de abrir todos los seminarios de la especialización a actividades con invitados. Ya lo venimos haciendo, el año pasado también tuvimos la posibilidad, en los demás seminarios de la especialización se viene haciendo, no solamente con experiencias que tienen que ver con lo académico o con referentes académicos, sino también con cooperativas o con cooperativistas, con gente que está, digamos, en la economía social hace mucho tiempo y en el territorio. Bueno, y en esta ocasión, bueno, cuando estábamos pensando con Miriam qué actividad realizar en el marco del posgrado, me acordé una charla de café que tuvimos con José Emilio Campoy unos meses atrás, cuando hacía calor, ¿no? Eh, Charlando dentro de las posibilidades y los proyectos en común para poder presentar el libro de José, se me ocurrió en ese momento que, que este año vamos a tener el seminario en la especialización y que, bueno, que era una buena posibilidad abrir la actividad y que José nos visitara y pudiera contarnos sobre el libro. Ahora voy a presentarlo más formalmente a José, pero
en lugar de, digamos, de preparar algo para decir, muy vinculado a lo teórico o a lo que veníamos hablando a lo largo del seminario en estas clases que tuvimos, estas 3 clases anteriores que tuvimos, alguna referencia voy a hacer a eso, pero fundamentalmente contarles bueno, que José eh, desarrolló y escribió un libro con el cual yo entré en contacto hace prácticamente 2 años o quizás un poco más, ¿no? A través de una idea de colegas de la universidad que nos pusieron en contacto, sabiendo que José tenía esta idea de alguna forma llevar al papel todo lo que había hecho a lo largo de tantos años en su rol en el Ministerio de Desarrollo Social, con las economías regionales y demás. Y el primer contacto que tuve con el libro fue darme cuenta que era un libro muy personal, es decir, como que era un libro que contaba la experiencia en primera persona, y que no se quedaba solamente en cuestiones técnicas y en cuestiones que tienen que ver por ahí con diferentes formas o manuales de las buenas prácticas de cómo alcanzar el desarrollo, sino lo que realmente pasa en el territorio, en las comunidades, y además con experiencias que se dieron en forma bastante federal, ¿no? Porque ahí anduvo José por muchos lugares del país con diferentes experiencias. Y cuando José me planteaba esta idea de terminar el libro y de darle forma y cerrarlo y poder publicarlo, bueno, por cuestiones justamente presupuestarias, y de ahí viene la conexión con esto del día que estamos viviendo hoy, la universidad no puede acompañar hoy en día ese tipo de proyectos cuando nos gustaría muchísimo hacerlo, y fue la idea en su momento, pero bueno, diferentes motivos no permitieron que la universidad se pudiera comprometer. Pero sí quedó la relación y sí quedó el contacto y sí quedó las ganas de darle una mano a José para avanzar con su libro. Bueno, todo eso terminó en una idea que ya ni recuerdo cómo surgió de escribirle a José el prólogo del libro, algo que hice con mucho gusto y aparte era la primera vez que escribo un prólogo de un libro, así que me sentía bastante incluso hasta nervioso de hacer de llevar adelante esa tarea. eh, pero lo busqué desde un lugar de tratar de contribuir con una mirada un poco más teórica, un poco más de analizar algo del pensamiento económico en cuanto a desarrollo, y que eso sirviera un poco como introducción o como un preludio a lo que después será algo muchísimo más concreto, muchísimo más práctico, muchísimo más conectado con la vida real, que son todas las experiencias que José relata a lo largo del libro, ¿no? Que digamos, van a encontrar en el libro las experiencias contadas de una forma muy amena, la verdad es que muy agradable para leer. Y bueno, y surgió eso y gracias al esfuerzo de José pudo finalmente él por su cuenta y por un trabajo realizado con su propio esfuerzo publicar el libro. Así que de una forma u otra esto salió y salió para él un objetivo cumplido, para mí el placer de haber podido colaborar en algo en eso y hoy poder tenerlo acá, José, para que nos cuente sobre el libro es una gran experiencia. Y decía que, bueno, si bien no me quiero explayar mucho en cuestiones teóricas, sí esta charla se dará en el marco de un seminario, ¿no? De un seminario de la especialización, como decía Miriam. Y en el seminario de lo que venimos hablando justamente, en la última clase, nos dedicamos a hablar de teorías del desarrollo, ¿no? Y un poco esas teorías del desarrollo son lo que está también en el prólogo del libro, esta idea de qué es lo que hace falta o qué es lo necesario para el desarrollo, ¿no? Y entendiendo que el desarrollo eh, es un objetivo y hay teorías del desarrollo justamente porque existen países subdesarrollados, ¿no? Y por eso se desarrollaron esas teorías, para tratar de buscar mecanismos, resortes que promuevan ese desarrollo. Y a lo largo del seminario veníamos hablando de siempre esto de las recetas, ¿no? ¿no? Las recetas que en general, en muchos casos no son autóctonas tampoco, sino que son recetas que vienen un poco afuera sobre cómo alcanzar el desarrollo. Esto de querer ser un país desarrollado como nosotros, bueno, acá tenés el modelo a desarrollar, acá tenés ¿no? La receta para lograrlo. Y ahí estuvimos discutiendo y hablando en la clase pasada sobre principalmente dos teorías, ¿no? Una que plantea fundamentalmente la importancia de la seguridad jurídica y del capital social y de construir instituciones fuertes y de generar toda esa base, digamos, muy sólida para el desarrollo de la actividad privada, donde decíamos que si bien es importante la institucionalidad y todos queremos más institucionalidad y seguridad jurídica, nos parecía que era insuficiente eso, ¿no? Como que con eso no alcanzaba. Como que tener la seguridad jurídica y dejar que de todo lo demás se ocupe el mercado es como demasiado ambicioso, ¿no? O demasiado ingenuo, depende de cómo uno quiera verlo. Ahora bien, a eso le agregamos después otra teoría que sobre, digamos, ese soporte o esa mesa de la institucionalidad venía a plantear algo un poco más interesante.
que era el evolucionismo, ¿no? Sistémico. Decíamos, bueno, sobre esa base de seguridad jurídica que todos creemos que es importante, tiene que haber un proceso de desarrollo y de acompañamiento, ¿no? Aunque es una idea que no tiene demasiado o no le da demasiado papel al Estado, por lo menos sí plantea la importancia del conocimiento, la ciencia y la tecnología, la promoción de espacios donde el conocimiento circula y el conocimiento si circula crece, ¿no? Y todo lo que hablamos en la clase anterior. Pero bueno, son teorías que hay que reconocer que deja mucho librado a la espontaneidad, ¿no? Mucho librado a la espontaneidad. Y cuando hablamos de espontaneidad en economía, generalmente hablamos del mercado, ¿no? De que el mercado regula, que el mercado es el que tiende al equilibrio, ¿no? Que se autorregula, que asigna eficientemente los recursos y demás. Y hay muy poco en estas teorías sobre la presencia del Estado, ¿no? Muy poco. Por eso nosotros al final de la clase hablábamos de la importancia del Estado, de tratar de tener un enfoque donde el Estado tiene un papel para cumplir. Todos estos procesos de incorporación de tecnología, de desarrollo del conocimiento, tienen una base en la educación. Y la educación tiene que estar financiada. Para que haya conocimiento tiene que haber educación. Y no va a haber ciencia y tecnología sin conocimiento, ni producciones más complejas y más diversificadas sin tecnología y sin conocimiento. Entonces, decíamos, el Estado está para eso justamente, ¿no? Para promover eso. ¿De qué manera? Bueno, hay muchas formas de hacerlo y a lo largo de nuestra historia eso fue muy cambiante, ¿no? Con procesos donde un Estado presente y activo y con procesos donde el Estado brilla por su ausencia. Gran parte del libro de José se basa en momentos de nuestra historia donde el Estado estuvo presente y activo. De una forma u otra pudo llegar, ¿sí? En algunos casos lo hacía el Estado Nacional, como es el caso del libro. En otros casos las provincias y también los municipios tienen un rol para cumplir en ese desarrollo. Pero entonces ese desarrollo territorial eh, tan importante, con acompañamiento del Estado, no obtura la iniciativa privada. Al contrario, promueve la iniciativa privada y la acompaña para el desarrollo. Tenemos una tendencia a estigmatizar a la iniciativa privada en función de ciertos preceptos, pero en realidad todos los proyectos que acompañó José a lo largo de estos años y que están reflejados en el libro son iniciativa privada. Son iniciativa privada, son personas que buscan a través del trabajo y la producción desarrollar una actividad para obtener un ingreso, un sustento para sí mismos, para sus familias y poder crecer. Y lo hacen en muchos casos asociativamente. Y ahí es donde entra la idea de la economía social, solidaria, popular y demás. ¿Sí? Asociativamente, colectivamente, con reciprocidad, digamos, con esos valores que tan importantes que tiene la economía social, eh, de lo cual se ocupa esta especialización. Así que bueno, no me voy a extender más, le voy a dar la palabra a José para que nos cuente la experiencia del libro y para que nos dé todo su visión sobre todo esto. Me queda presentarlo formalmente. José es licenciado en Administración de Empresas, magíster en Dirección Empresarial y diplomado en Economía Social. Seguramente ahora nos va a contar algo sobre esa diplomatura. Bueno, con esa trayectoria que mencionaba laboral en la promoción de las economías regionales en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y bueno, sin más, entonces le voy a dar la palabra a José. Lo que vamos a hacer es, una vez que termine su intervención, abrir un espacio para preguntas. Voy a ir viendo un poco las preguntas. Si aparece una pregunta en el chat, voy a tratar de tomar nota para poder después reflejarla. Eh, y bueno, por supuesto, intervenciones, preguntas las podemos ir administrando en la medida que nos den los tiempos que tenemos para la actividad. Así que bueno, muchas gracias Miriam, muchas gracias a todos los compañeros y compañeras presentes. Emilio, te doy la palabra. Pero muchísimas gracias. Primero, saludarlo a todos, agradecerles la presencia. Ahí estoy viendo caras conocidas, eh, que me pone muy contento encontrarlos. Segundo, agradecerle a Miriam y a Santiago que me brindaron este espacio para que yo pueda comentarles, hablarles de esta experiencia, de lo que tiene que ver con el desarrollo de las economías regionales, de lo que yo interpreto que son las economías regionales. La verdad que Santiago, maravillosa la introducción, lo que vos manifestás es lo que yo estaba pensando, creo que me leíste la mente. Digo, en mi introducción todo lo que dijiste era lo que yo quería decir. Y creo que lo dijiste 10 veces o 50 veces mejor de lo que lo podría haber dicho yo, porque efectivamente lo que se propone en este libro es empezar a entender qué significa el desarrollo de las economías regionales,
¿Qué significa nosotros como entidades dentro de un sistema que estamos interrelacionados, que tenemos pulsiones, deseos, emociones, necesidades, y cómo empezamos a traccionar a partir de esas dificultades? Yo tuve la suerte de estar en un ámbito donde había una presencia activa del Estado, y es como decía Santiago, bien dicho, o sea, no hay que desmerecer el Estado por sobre la actividad privada, ni lo privado sobre el Estado, sino hay que encontrar un justo medio, como decía Aristóteles, el equilibrio donde nos permitimos pensar como colectivo en el desarrollo. Sigue Santiago y gente presente, alumnos, amigos, profesionales, estoy más que agradecido de estar acá y poder, aunque sea en parte, poder transmitir esta hermosa experiencia que yo tuve la suerte de transitar estos años. Hace muchos años, y antes de explicarlo Los yo torres están en el portón de Garibaldi. En Garibaldi y la hay calle tiene un, ya te digo, de asfalto que desemboca al. bien, hay alguien que tiene cita un GPS, perdió una elección. Dicho esto, comentarles que yo me considero una persona promotora del desarrollo, que intento tener un equilibrio desde la cuestión ideológica, trato de no radicalizarme en ninguna postura este, conflictiva, y trato de encontrarme en un equilibrio, como decía Aristóteles, esto, justo medio, el equilibrio entre distintas corrientes. Cuando yo leí el prólogo, el maravilloso prólogo que hizo Santiago respecto de esta mirada global, donde empezamos a dividirnos en los países centrales con los países periféricos, y existen las relaciones de poder y eso se empiezan a afectar, y los que estamos en este territorio sentimos dependencia. Yo en un punto dije, pero ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros, que tenemos que seguir en esta relación de poder donde nosotros siempre terminamos siendo conceptualizados como países subdesarrollados, periféricos, eh, y con dificultades a poder pegar un salto desde el aspecto tecnológico, desde el aspecto del conocimiento, desde el aspecto del desarrollo? Y a partir de que fui alumno de la Universidad de Lanús, hermosa universidad, como en la Diplomatura de Economía Social, donde me encontré con docentes, extraordinarios docentes, que te daban el deber ser de las cosas, el marco teórico, que también a partir de un proceso de aprendizaje y de enseñanza teórica nos interpelaban a través de la propuesta de proponer trabajos que hubiésemos hecho en territorio, si es que lo teníamos. Yo en el caso mío tenía un montón de proyectos realizados en territorio, y me encontré con un momento interpelándome a mí mismo en el ámbito académico, donde las prácticas que yo había realizado con un conjunto de colegas, maravillosas personas, uno lo estoy viendo acá en el Zoom, que seguramente lo voy a nombrar más adelante, donde me pude preguntar si lo que estaba haciendo correspondía con lo que la teoría me lo sugería, o si no correspondía, qué debía hacer yo para mejorarlo. Así que yo en ese sentido empecé a desarrollar esta idea de hacer un libro, de sistematizar lo que venía trabajando por muchos años, con mucho agrado y mucha felicidad, porque no hay nada más satisfactorio que ver a una persona que sabe que su situación económica, social, cultural se puede revertir, porque existen procesos del ámbito público, instituciones fuertes, y en esto recalco con fuerza, y sé que hay un profesional que ya lo voy a saludar, el INTA como institución fundamental para el desarrollo de las economías. Estamos hablando de economías regionales, economías en un proceso más avanzado, más desarrollado, más grande. Esto no se centra solamente a pequeños productores radicados en toda la Argentina. Se centra en el desarrollo y en la transferencia de conocimiento. Y cuando tenemos esa conexión entre distintos actores, el desarrollo se produce. Así que en ese sentido, después de transitar con la universidad, interpelarme, preguntarme, mi único, o mi última actividad tenía que ver con
escribir lo que yo viví y lo que yo aprendí, tanto en el ámbito académico como en el territorio. A partir de eso yo les comento que estuve trabajando en un programa que hoy ya no está vigente, que tenía por objeto otorgar subsidios para el desarrollo de las economías regionales en distintos sectores, a lo largo y a lo ancho de nuestra querida República Argentina. En este trabajo tuve la suerte de recorrer, porque mi función era evaluar si una propuesta de financiamiento era viable o no era viable de acuerdo a ciertos criterios que se establecía el programa. El objetivo era generar empleabilidad, generar articulación institucional, generar mejores ingresos para la sociedad beneficiaria y a partir de eso, y no menos importante, lograr que ese conjunto de personas que han sido beneficiadas desde un subsidio puedan incorporarse a la economía formal, puedan ser aportantes al, 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 al Estado, con lo cual eso permitía hacer un círculo virtuoso donde se produce un crecimiento sostenido entre distintos sectores. Y en ese transitar de tantos años, yo empecé en el 2004, hasta el 2024 estuve trabajando activamente en la evaluación de propuestas de financiamiento, me fui encontrando con distintos actores. Primero me encontré con instituciones extremadamente fuertes, extremadamente comprometidas, extremadamente solidarias respecto del desarrollo. Me encontré con profesionales del INTA, me encontré con profesionales del INTI, me encontré con profesionales de secretarías de agricultura, del ámbito nacional, ámbito provincial, ámbito municipal, y nos obligamos todos, primero, y eso es lo que trato de relatar en el libro, para generar transparencia, a que todos juntos seamos parte de un proceso de evaluación para fomentar el desarrollo. El desarrollo no lo hace una persona, no lo hace una institución, lo hace una comunidad y hay roles que se tienen que cumplir. Mi rol tenía que ver con el de evaluar estas propuestas, identificar si desde el aspecto asociativo tenían dificultades, si desde el aspecto productivo tenían dificultades, y si desde el aspecto comercial las tenían. Si las tenían, si se podían revertir, y si se podían revertir, cuáles eran las alternativas. En este transitar yo voy a entrar de lleno y voy a mechar con algunas cuestiones teóricas, porque yo en este recorrido me he interesado mucho en lo que tiene que ver con teoría de sistemas sociales y he leído mucho lo que tiene que ver con pensamiento sistémico. También les recomiendo una lectura muy interesante a Peter Senge, que es una persona que empieza a proponer otro modelo de pensamiento más allá del pensamiento tradicional vinculado a la gestión. Entiende que nosotros somos un colectivo de personas que estamos interrelacionados. Este grupo de pensadores sistémicos deja de tomar en cuenta al individuo como sujeto distante, sino lo toma por sus interrelaciones y empiezan a analizar cómo nosotros nos interrelacionamos. Y eso es lo que yo trato de plasmar en el libro, cómo un sistema social a partir de la interrelación puede empezar a crecer como sistema, estancarse o decaer. Y en ese transitar, uno de los primeros proyectos que le quiero traer, que me parece que de suma importancia, es un proyecto que trabajé en la meseta central, en Laguna Fría, Chacay Este y Laguna Fría. Perdóname, Miguel, me equivoqué, sí, Miguel está acá, uno de los protagonistas de este libro. Que que es una experiencia que tiene que ver con una situación muy dificultosa que están atravesando los pequeños productores ovinos en la región por distintas circunstancias. Pero estaba en una situación crítica porque estaban perdiendo la cantidad de animales en la región, primero porque habían sido afectados por el volcán Pehuene, que había generado una mortalidad muy grande de animales, y por el fenómeno climatológico, la Niña, que había hecho que las precipitaciones disminuzcan. En esa situación, profesionales del INTA, que son territoriales, extensionistas que recorren el territorio, empiezan a hacer un diagnóstico de qué estaba pasando en el territorio, que estaba viendo
tantas dificultades y había eh, eh, tanta gente que estaba emigrando de los campos a los centros urbanos. Y se empiezan a encontrar con distintas asociaciones y les empiezan a manifestar las mismas problemáticas, dificultades comerciales, productivas, y ellos, en su trabajo constante, responsable, honesto y transparente, empiezan a hacer diagnósticos de situación, empiezan a analizar cuáles son las dificultades que están atravesando. Desde el aspecto técnico empiezan a asesorar las mejores prácticas para mejorar los esquemas productivos y empiezan a trabajar esquemas de articulación comercial. Pero la problemática tenía que ver con repoblamiento de animales. Ellos detectaron que había un sector, una comunidad mapuche, entre tantas asociaciones, que su gran dificultad era que no tenían capacidad financiera para poder reorganizar la actividad, invertir en el sector, comprar animales y empezar a generar procesos de crecimiento nuevamente. En esa instancia nos convocan a nosotros como entidades que estábamos financiando propuestas. Yo me encuentro con Miguel Cárcamo y Mirko Muñoz, dos personas maravillosas desde el aspecto profesional. Se acercan a nuestras oficinas y nos hacen una propuesta de desarrollo sostenible en el tiempo. Nosotros lo que siempre sugerimos es que se trate de fortalecer la cuestión asociativa entre los pequeños productores, porque desde el aspecto asociativo, si uno lo ve desde una mirada sectorial, es fundamental, es necesario. ¿Por qué? Porque desde el aspecto individual, cuando uno tiene que ir a comprar insumos, alimentos, equipamientos para cerrar, si lo hace de forma individual, el costo de la compra siempre generalmente termina siendo mucho más caro de lo que podría hacerse si se comprase de forma colectiva. Entonces, como estrategia de desarrollo sectorial, tiene que ver cómo empezar a generar lazos entre los distintos productores que antes tenían diferencias porque se consideran competidores, que lo pueden llegar a hacer en diferentes escalas, o pueden ser asociados o aliados en otras. Digo, y cuando me encuentro con Miguel y Miguel Muñoz, lo primero que hago es decirle, bueno, vos me comentás que están necesitando un repoblamiento de animales en este sector, pero acá hay un antecedente expresados en una guía donde nos detallan las dificultades. Tenemos un problema climatológico y tenemos los efectos del volcán. Yo necesito saber si eso se revirtió, porque tampoco uno puede pensar que hay que invertir en un lugar, pero las condiciones no están dadas y no las van a estar dadas por mucho tiempo. Y ahí es donde empiezo a valorar las instituciones, la importancia y la utilidad. Cuando viajo a Trelew, me encuentro con estos dos maravillosos muchachos, nos sentamos en la camioneta y yo les manifiesto esto diciendo, muchachos, si no, las condiciones no están dadas, yo me pego la vuelta y me voy, porque la verdad es que esto... Y nunca me voy a olvidar, cuando hago esa pregunta, Miguel Cárcamo se baja los anteojos y me dice, eso nosotros te podemos dar una respuesta coherente y demostrable. Desde la institución tienen el acceso a imágenes satelitales que le puede dar el panorama del territorio. Esa información es de vital importancia porque les permite a ellos determinar cuál es la capacidad productiva o el rinde, como dicen ellos, de los campos en distintos sectores. Aparte de eso, tienen como responsabilidad, obligación profesional, hacer un recorrido territorial en distintos sectores donde van marcando distintos puntos donde se van encontrando en los lugares donde empieza a haber, se va revirtiendo el proceso de sequía. Y eso queda acreditado, demostrado y presentado a quien corresponda. Por supuesto, cuando nos empezamos a trabajar en ese proyecto, digo, si me extiendo mucho en esta explicación, párenme, pero yo creo que es muy interesante porque ahí empezamos a entender lo que significa la articulación institucional. Yo siempre digo, yo soy licenciado en Administración de Empresas, soy magíster, diplomado, conozco de números, conozco de gestión, pero no sé nada de agricultura, de ganadería, y no está mal que no lo sepa. No está mal que no lo sepa. De hecho,
ahí es donde empieza a conjugar, o lo que yo interpreto y lo que escribo en el libro, la articulación. Articulación institucional, articulación tu saber, mi saber, lo combinamos e intervenimos. Y ahí empezamos a generar procesos de desarrollo sostenibles. Que este fue uno de los casos más maravillosos, porque cuando nosotros tenemos la charla institucional primero con los técnicos que estaban haciendo un diagnóstico correcto, integral, abundante en información, uno puede tomar decisiones mucho más fácil si no las tuviera. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese ido a evaluar un proyecto en una localidad y no tenía esta información? Con lo cual la información, en estos casos, para el desarrollo y para todo, es de vital importancia, fundamental, sustantiva. Pero no solamente uno tiene que ver cómo es el aspecto productivo, sino también tiene que ver cómo es el aspecto asociativo. ¿Existen acuerdos entre los productores? ¿Existen reglas claras? Digo, porque si no hay acuerdos, es muy difícil que ellos puedan tener una venta justa de acuerdo a lo que producen. Lo que pasa en muchos lugares que están muy alejados, este es uno de los casos, después tengo otro caso que se llama el pueblo ladrillero de Las Tapias, Córdoba, y otro en Paso Aguirre. La dificultad muy grande que tienen los pequeños productores es que al estar dispersos y sin ningún tipo de articulación, son presa muy fácil de los intermediarios. En una situación de vulnerabilidad donde se encuentra un productor, el que tiene capacidad de logística, capacidad financiera, capacidad de movimiento, va recorriendo distintos sectores y va ofreciendo el precio que considera que es más justo para el intermediario, no para el productor. Esa característica, que es un problema estructural que existe en toda la Argentina, porque no es que pasa solamente en Chubut, no, pasa en la Argentina. Yo he estado en Misiones, he estado en Chubut, he estado en Santa Cruz, y el pequeño productor tiene esa desventaja que termina siendo víctima de quien tiene capacidad de negociación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, acompañados con el INTA, sugerimos? Lograr una reunión entre todos los integrantes que podrían ser beneficiarios de este proceso de financiamiento, una reunión para determinar si había un grado determinado de asociativismo. Entonces, no solamente hay una articulación institucional necesaria, porque no solamente estamos hablando del INTA, estamos hablando de SENASA, que establece las características necesarias para tener una producción adecuada de acuerdo a los requerimientos de salud que establece el organismo. O sea, nosotros tenemos que cumplir ciertos protocolos. Si hablamos de alimentos, tenemos a SENASA, al INTA. Si hablamos de tecnología, porque esto no viene solamente con producciones primarias, hay casos que tienen que ver con desarrollo tecnológico. Nos referimos al INTI, que tiene todo un conocimiento enorme. De hecho, uno de los casos, tuve un encuentro con profesionales del INTI que fue también maravilloso, desde la cuestión propositiva. Cómo mejorar esquemas productivos vinculados con la industria que mejoran sustancialmente el esquema productivo y comercial. Volviendo para el tema de Chancay Oeste. Lo primero que hicimos fue juntarnos con todos los productores. Si no están todos, me pego la vuelta y me voy. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que detectar, o teníamos que detectar, la articulación entre los productores. Cuando nos encontramos con los productores, por supuesto que surgió la problemática de que estaban supeditados a los grandes concentradores de riqueza, intermediarios, mercachifles, como se quiera hacer. Que ellos no tenían la posibilidad de articular, que no tenían movilidad. Entonces, y esto tiene que ver con un trabajo que hizo el INTA por muchos años, donde empezó a constituir, a capacitar, a brindar asistencia técnica, a mostrar con resultados las necesidades de la articulación institucional y productiva y asociativa. Digo, simple, ustedes comprando en forma colectiva pueden bajar los precios en cantidad. Vendiendo, pueden vender
acopiando y llevando, trasladando en forma conjunta y venden a precios internacionales. Digo, ahí está el desarrollo. Eso para mí tiene que ver con cómo nos vamos posicionando y vamos dando distintos saltos cuantitativos y cualitativos respecto de cómo se desarrollan las actividades productivas. Por supuesto que ese proyecto fue financiado, por supuesto que ese proyecto es uno de los que más quiero, por supuesto que ese proyecto lo encaró Miguel Cárcamo, que está acá presente, y por supuesto que ese proyecto está en el libro. Porque a mí, desde el aspecto empírico, me demostró y demuestra que si no empezamos a tener un diagnóstico claro de situación, si empezamos a tener una participación activa y articulada en distintas instituciones, por supuesto que vamos a tener desarrollo económico. Y por supuesto, eso va a generar una mejora en ingresos, tanto al aspecto individual como al aspecto estatal. ¿Por qué? Porque se empiezan a formalizar los productores. Después, cuando se hizo el financiamiento de este proyecto, nosotros como institución tenemos la obligación de constatar, para determinar que lo que uno evaluó tuvo un resultado positivo, la suerte tenemos de ir y hacer la fiscalización. Después del tiempo, del proceso de trabajo, después de la compra de animales, que es una compra que se hizo en forma conjuntas, aunque sea una actividad primaria, lo que yo quiero que entiendan tiene que ver con la concepción de cómo nosotros generamos desarrollo y por qué es tan importante la articulación, en todos los estratos. Me encontré con los productores y cuando uno termina de evaluar esa propuesta, se encuentra con los productores y espera que uno que le conteste cómo le fue, cuál fue la mejora. Y no me olvido más, y me da que para siempre, que uno de los productores me dijo: toda mi vida me manejé haciendo intercambios, nunca pude ver dinero porque siempre estaba como pagando con especias lo que debería haber recibido con dinero. Pero a partir de que nos organizamos, de que pudimos acopiar nuestra lana o pelo de las cabras, y lo pudimos vender en el mercado regulado y a precio internacional, hoy yo tengo dinero. Una persona que 50, 55 años, 60, digo, hay montones de problemas estructurales que hay que ir resolviendo. Digo, esto no resolvió en absoluto la totalidad de las problemáticas. Digo, esto empezó a dar una vuelta de tuerca de ver cómo se empieza a mejorar los indicadores económicos a partir de una participación activa, institucional, municipal, provincial, académica y demás. Bueno, ese es uno de los trabajos que están reflejados en el libro como uno de los más... En realidad yo he visto muchísimas propuestas y todas las propuestas son interesantes. Y no toda propuesta que era presentada era aprobada. Siempre tenía que ver estos condimentos, estas cuestiones que hacen que converja y se produzca el desarrollo. Después, en Neuquén, y esto también, no sé si se encuentra Alberto, que otro caso que me encuentro, que también tiene los mismos condimentos que el que vengo reflejando en este momento. Paso Aguirre es una localidad que queda también en el centro de la localidad de Neuquén, donde también tenían dificultades productivas y había como una disminución de la producción ganadera. Y ahí aparece una persona maravillosa como Alberto, siempre digo Alberto Aguirre, porque lo asocio Paso Aguirre con Alberto Aguirre, que empezó a diagnosticar los problemas estructurales que se tenían en la región. O sea, fundamental desde el concepto del desarrollo, un diagnóstico certero y un diagnóstico crítico, porque a veces uno en el diagnóstico trata de evitar la verdad evidente. Hay cuestiones que ya no tienen posibilidad de continuar, pero uno las mantiene por una cuestión de amor
por una cuestión de tradición, y se mantiene, hasta que alguien dice, no, bueno, hasta acá llegamos, esto no puede continuar así, porque no nos vaya a ningún lado, y es como la crónica de una muerte anunciada. Y a partir de eso, Alberto, con un conjunto de funcionarios y también gente del INTA empezó a proponer una reingeniería productiva, cambiar el eje productivo respecto de lo que están haciendo. Bueno, no podemos más con la ganadería y las cabras, empezaremos a realizar otra actividad que va a beneficiar a la comunidad. Esto no es una cuestión que va a ser solamente para un grupo pequeño de personas, para la comunidad. Y esta persona lo que hizo fue revertir, empezó a trabajar con la industria avícola, empezó a desarrollarla, empezó a hacer una producción primaria de los animales para ir construyendo, que efectivamente tiene una planta de procesado de alimentos para garantizar un alimento adecuado con las características necesarias de acuerdo a lo que establece organismo de sanidad, que dice, bueno, si nosotros establecemos estas dosis de alimento, nosotros vamos a garantizar que este animal sea, primero, sano, que no esté inyectado con cosas y que sea un producto de campo, diferenciándose de otros ámbitos donde tienen otros esquemas productivos con otras características. Entonces vos ya empezás a encontrar una unidad de negocio, porque también es un negocio, que empieza a diferenciarse de los otros. Armaron un frigorífico habilitado por instituciones de control, en este caso Senosa, que les permitía hacer un traslado a nivel federal, porque no es lo mismo pensar a nivel local que pensar a nivel local. Si se piensa a nivel local, la infraestructura es una. Si se piensa a nivel federal, la infraestructura es otra. Y en esos fueron subsidios que esta persona fue obteniendo desde la provincia, al punto de llegar a armar un sector productivo fuerte, interesante y con animales de calidad. Evidentemente eso también es un salto cualitativo porque en ese proceso de trabajo arduo se podía empezar a mejorar los ingresos y por ende la formalización de los pequeños productores. Pero ¿cuál era la dificultad que tenían estos productores? No era productiva, no era de sanidad, no era de calidad, era de logística. Cuando Alberto me empieza a mencionar que él tenía este deseo y quería potenciar los sectores productivos, le digo, está perfecto, le digo. Es muy buena la propuesta, es re interesante, va a generar muchos ingresos, pero tu problema no es el productivo, tu problema es logístico. ¿Cómo vas a hacer para que la gente se traslade de un lugar a otro si no tienes movilidad? Vos podés tener los mejores pollos del mundo, pero vos tenés muchos competidores en todo el sector. ¿Cómo vas a hacer vos para insertarte ahí y lograr que eso se vuelva? Y dice, sí, yo no te quería hacer nada, pero sí, yo sé que mi problema es ese. Bueno, entonces empecemos a encarar algo que nos lleve hacia afuera, o que los lleve hacia afuera, y que les permita explotar lo que ustedes vienen a hacer desde el aspecto productivo. Por supuesto, a partir de muchos acuerdos con los productores, muchas mesas de negociación, con el INTA, estableciendo criterios de los corrales, o sea, acá todo se piensa, cuando uno dice, no, hacen corrales, siempre hay alguien atrás que está diciendo, mira, este es el mejor mecanismo y el más eficiente para que vos puedas hacer esto, aquello o lo otro, siempre. Eso es lo importante que tiene este país hermoso, o sea, siempre hay personas que tienen una respuesta, la mejor respuesta en el momento indicado es la exacta, solamente hay que saber cuándo está, dónde está y cómo está. Y estos personajes generalmente son funcionarios del Estado. A veces uno cuando empieza a menospreciar, dice, no, bueno, no hay presencia. Bueno, esas personas están recorriendo el territorio, o lo estaban. Logramos hacer un financiamiento para que este sector se pueda hacer de una camioneta con la reglamentación establecida por SENASA para que pueda salir. El conjunto de productores que estaban radicados, conjunto grande de productores, se pudieron constituir en cooperativa. Esa cooperativa me ha mandado videos regularmente
salen al terreno y empiezan a vender a precios de mercado y puede generar un ingreso para todas las familias. Eso también, aunque es primario, empieza a constituirse como un desarrollo de ese sector particular, donde uno podía también decir, no, acá ya no hay oportunidades, lo que corresponde emigrar. Siempre hay alguien que dice, no, mira, yo acá encontré esta alternativa. El problema no era productivo, el problema no era asociativo, el problema es comercial. Y ahí es donde empezamos a decir, bueno, entonces nosotros tenemos que hacer un diagnóstico territorial. Tenemos que entendernos dentro de este entramado productivo. Tenemos que entender las características socioculturales, de territorio, geográficas, porque no solamente eso pasa en lugares alejados. Nosotros hemos trabajado también con proyectos que están en, no sé, grandes centros urbanos, en la periferia o en el ámbito perirural o rural. Entonces, todos los ámbitos que tienen que ver con el desarrollo siempre están vinculados con qué procesos y qué dificultades se encuentran en el territorio. En el urbano, cuáles son los negocios que pueden llegar a ser competidores y que tienen un mercado acotado. Los perurbanos, sí, las características del establecimiento pueden realizarse ciertas actividades, o hay instituciones que dicen, no, bueno, hasta acá llegamos porque hay reglamentaciones que establecen que eso puede generar contaminación ambiental, pueden generar problemas de enfermedades. En lo rural, cómo son las distancias. Y siempre partimos y que llegamos a lo mismo. Diagnóstico participativo, que esto es lo que bien decías vos, Santiago, o sea, cómo nosotros empezamos a entendernos en un espacio y empezamos a articular. Yo siempre digo, y lo digo en el libro, espero no aburrirlos con tanto, porque estoy hablando mucho. Hay dos cosas que unen a las personas, pero las unen en serio. Las crisis profundas, cuando ya no hay forma de ser más egoísta y uno se ve obligado a articular con otro porque si no, uno sucumbe, o los objetivos compartidos. Los objetivos compartidos es donde estamos todos alineados hacia un propósito. Después internamente podemos tener competencias, podemos dividirnos, podemos tratar de mejorar y tener nuestra porción de mercado. Pero si no se piensa desde una cuestión sectorial, también el resultado, los extremos se juntan, es el mismo. Sucumben. Con lo cual, digo, no sé si estoy hablando mucho de más y poco claro, pero quiero que quede claro que si no tenemos instituciones, si no tenemos a las universidades florecientes, con este tipo de actividades, con este tipo de- de propuestas, si no tenemos a instituciones como el INTA, INTI, SENASA, la provincia, las municipalidades, orientadas hacia una visión nacional de desarrollo, poco podemos pensar que estas economías pequeñas puedan llegar en algún momento a crecer. Yo tuve la suerte de viajar a Estados Unidos a hacer un viaje de intercambio. Y tuve la suerte de entender cómo ellos cuentan su historia. En una clase de historia yo estaba sentado leyendo el libro de historia, o lo que entendía, porque mi inglés era muy rústico en ese momento, recién estaba empezando, y me encontré con una imagen que tenía el libro que ellos leen en la secundaria, que refería a un gallo que estaba mirando al horizonte, con el pecho inflado, una banda que decía USA. A sus pies habían gallinas picoteando con una banda de todos los países latinoamericanos. Libro de historia.
Y yo en mi inocencia, porque tenía 6 años, me sentí muy ofendido y el profesor de esa institución me vio, se acercó a mí y me dijo, ¿qué te pasa? Se dio cuenta de que yo estaba transitando un conflicto filosófico. A mis 6 años no, tampoco era muy brillante, digamos. Pero el muchacho, me acuerdo, me agarra y me dice, ¿te molesta la imagen? Por supuesto que me molesta la imagen. No en este tono, ahora ya más viejo, soy más guapo. En mis 16 inocentes, le dije sí, porque yo creo que mi país tiene muchas más cosas de las que ustedes dicen que tenemos. Y este personaje me dijo una cosa muy interesante, que la entendí, creo que ahora la entendí. Dice, está mal el mensaje, estoy de acuerdo, pero esto es una política que tenemos nosotros, capaz que podría ser otra estrategia, de generar pertenencia, generar territorialidad, generar como fuerza de la bandera. Diré, fue una charla muy privada entre los dos, después esto pasó, pero ¿qué me dijo conceptualmente? Nosotros estamos generando territorialidad. Y no hay territorialidad si nos sentimos eh, desunidos, si nos sentimos atrincherados y golpeados. Ellos tienen sus quilombos allá, o sea, no es que son una... Yo he estado y hay barrios pobres, hay dificultades, pero desde el inconsciente colectivo tienen una postura. Por eso, en este libro, yo cuando estaba terminándolo con mi novia, que fue mi editora, que le dio el marco, como que lo ordenó desde la cuestión gramatical, me dice, ¿qué quieres poner en la solapa? El himno nacional. Y pero eso no tiene que ver con una cuestión partidaria. No, el himno nacional es integrador. O sea, yo cuando digo no estoy radicalizado, es porque estoy pensando en el desarrollo. Estoy pensando en que tenemos que tener una conciencia más allá de nuestras diferencias, porque todos somos entidades que tenemos un modelo mental, una visión, un filtro de la realidad, y vamos a tener nuestros conflictos. El equilibrio perfecto no existe desde el aspecto social, pero sí puede haber un inconsciente colectivo que en vez de expulsarnos y tirarnos como se llama, como el efecto centrifugador, que están todos distanciados y alejados, podemos generar algo que nos unifique. Por eso yo empiezo a creer que mi libro empieza a tener una cuestión, una tercera vía, una cuestión más vinculada con lo concreto real y presente. Somos entidades que nos vinculamos, somos entidades que crecemos y somos entidades que tenemos una vida útil. ¿Cómo lo hacemos en ese camino? Dependerá de cómo estemos nosotros. Yo soy una persona sumamente agradecido con las personas que me encontraron en este camino. Estoy feliz de verlo a Santiago, a Miguel, a Walter, a mi hermana. Y estoy feliz de estar diciendo esto que capaz que es muy extenso. Y si alguien me quiere parar, no tengo ningún problema porque capaz que es mucho. Para mí eso es desarrollo. Ahí entramos a jugar. Cuando me encuentro en la Universidad de Lanús, me encuentro con Emanuel de la CEPAL, que empieza a decir, muchachos, o sea, nosotros tenemos que empezar a tener, rompamos con esa línea verticalista donde hay un ser supremo que define y establece la dirección, que pueden ser buenas, pero también tenemos la posibilidad de decir, che, a ver, cómo nosotros en este espacio mejoramos planificación participativa. El manual de la CEPAL, que te empieza a brindar las herramientas y decir, bueno, empecemos a romper con el esquema tradicional. Bueno, busquemos la tercera vía, busquemos el equilibrio, busquemos el justo medio, busquemos el desarrollo. No hay desarrollo si no hay objetivos compartidos. Hay crecimiento y concentración si hay ruptura. Todas las reglas son, todas las alternativas y los escenarios son posibles. Ahora, ¿qué escenario nosotros podemos elegir? Depende de nosotros. Otro de los proyectos que
que tuve, y este es un proyecto también muy interesante, porque yo creo que empiezan a ver cómo se empiezan a ir viendo distintos desarrollos en distintas áreas. Este proyecto también es maravilloso desde la cuestión constitutiva. Asociación de artesanas que están en una ciudad turística por excelencia, Puerto Madryn, tienen una tradición de vivir en la plaza, de trabajar en la plaza, vender en la plaza. Sus dificultades tenían que ver con que todos los turistas que venían del exterior nunca llegaban a la plaza. ¿Por qué? A pesar de que todos estos artesanos hacían cosas extremadamente maravillosas, prolijas, con un criterio de trabajo brillante, siempre vivían en una situación de subsistencia. Había una mujer extraordinaria, está todavía en la asociación, que representaba a un colectivo de 70 artesanos. Cuando nos convocan, vamos, vemos, charlamos, ellas se tenían que ir de la plaza porque ya la plaza tenía que reformularse, cambiar de forma. Y empezamos a negociar con los artesanos, la municipalidad, y nosotros para ver dónde podía ser el mejor lugar para que estas personas puedan ser importantes desde el aspecto sectorial, porque estamos hablando de un grupo de personas que hacían cosas maravillosas, pero estaban fuera del mercado formal. ¿Por qué? Porque los operadores turísticos decían que esa zona era insegura. Pero eso, desde el aspecto estratégico, comercial, a toda la localidad le servía, cuando lo veías de una mirada anterior. Porque cuando vos tenés artesanías en un lugar turístico que son de calidad, de excelencia, vos lo que haces es traccionar el espacio para que la gente compre, que se mueva, que disfrute. No es lo mismo tener artesanías feas, mal hechas y desganadas, que unos productos que el tipo que viene en un crucero, que se baja de... Y empezamos a negociar con la municipalidad cuál era el lugar estratégico más adecuado para que la localidad tenga un beneficio directo e indirecto respecto a esa actividad. Estos artesanos terminamos mudándolos, nosotros como organismo pusimos todo lo que tenía que ver con los stands, de acuerdo a las características del lugar, o sea, un lugar donde hay mucho viento, hay sal, frío, tenía que tener las características. Y logramos que se mejore el equipamiento. Terminaron siendo la cara o la puerta de entrada de todos los turistas que venían del extranjero o a nivel local como presentación de la localidad. Pero nosotros cuando estábamos trabajando en ese proyecto le dijimos, acá ya no, ustedes si van a ser la cara visible de ese espacio, la cara visible del lugar, tienen que estar presentables, tienen que ser correctos, no existe más las cuestiones más, ¿cómo podría decirlo? Informales, donde no se puede hacer lo que se hacía antes, sino tienen que tener la presencia de un negocio correcto, adecuado, lindo, agradable, que sea, porque lo que tienen que entender es que bueno, lo visual también tiene que ver con lo comercial. Es lindo que alguien venga, haga un paseo, transite por una calle bien iluminada, con lindos colores, con productos. Bueno, eso se logró a partir de una articulación con la municipalidad fuerte, donde nosotros decíamos, bueno, si podemos poner dinero en un lugar donde sea adecuado, no podemos poner dinero en un lugar donde no, o sea, si se van a la terminal, al fondo, donde está más alejado del mercado total, no conviene la inversión. Nos tenemos que dar la vuelta y retirarlos. Pero como era una cuestión que convenía a todos los sectores, porque ahí también lo que tengo que entender, cuando se empieza a romper con los esquemas de egoísmo, somos egoístas como entidades seguro, pero cuando achicamos un poquitito esa locura que tenemos, entramos en un proceso de desarrollo. Hoy por hoy, esa asociación está trabajando, tiene baches, digo, toda actividad comercial está influenciada por distintos factores, políticos, económicos, sociales, culturales, pero sí puede estar más fuerte para soportar situaciones
difíciles que si los tuviera en un lugar alejado. También, volviendo a lo mismo y repitiendo el mismo patrón, su problema no era asociativo, su problema no era comercial, o sí lo era, pero su problema más grave era de ubicación. ¿Cómo nos dimos cuenta nosotros a partir de un diagnóstico participativo? Si yo hubiera ido y digo, bueno, ustedes necesitan esto, como, y nos quedamos en la plaza, esa asociación se diluye, porque no hubo un diagnóstico, no hubo una planificación, no hubieron metodología de trabajo, no hubo, pero sí lo hubo, y yo hoy por hoy, y si ustedes viajan a Puerto Madryn, van a pasar por ese pasar, entonces, che, qué interesante, siguen después de 10 años estando en el mismo espacio, cambiando la gente, pero por sobre todas las cosas, todos los que están ahí adentro facturan. De ser sujetos marginales, alejados, expulsados, a ser parte del entramado productivo, comercial y turístico de la región. Volvemos a lo mismo, si no hubiera articulación, era imposible que suceda eso. En ese sentido es lo que yo, para no ser extensivo y aburrirlos, porque digo, estoy hablando mucho y capaz que eso termina cansando. Uno tiene un tiempo de atención, después dice, ¿de qué me está hablando este muchacho? Ya son muchas horas. Todos los proyectos que fueron analizados desde el desarrollo tenían esta piedra, este eje troncal que nos permitía seguir avanzando. Hoy, 20 años después, más viejo, canoso y demás, no puedo dejar de sentirme satisfecho por lo que está, ¿no? Contento por encontrarme con las personas que nombré, con Santiago, ahora con Miriam, con ustedes que están en un proceso de aprendizaje, que están tratando de encontrar cuál es la respuesta adecuada para lograr que las fichas se junten. Estamos todos en un barco y lo que tenemos que pensar es que tenemos que remar todos para el mismo lado. Así que, dicho esto, yo puedo seguir hablando de otras experiencias, puedo seguir hablando del marco teórico, puedo seguir hablando de Peter Senge, que es un gran pensador sistémico, pero también capaz ustedes tienen ganas de decir, bueno, corta acá, rompemos con el formalismo y si tenés ganas de hacer una pregunta, hacerla. Porque todos los patrones se van a ir repitiendo, siempre. Me gustaría pasar horas hablando de los productores de ladrillo, hermoso proyecto en Córdoba, de la Fundación INVAP en Bariloche. No sé si conocen a INVAP, pero INVAP es la empresa que hace los satélites, una empresa multinacional que tiene un trabajo de excelencia reconocido a nivel mundial. Tiene una fundación. Esa fundación armó un plan para el desarrollo de la energía calórica utilizando el residuo forestal, no de la tala, no de los árboles, de la tala del árbol, sino del residuo forestal. Proyecto de desarrollo de energía calórica en Bariloche. Así que, dicho esto, y entendiendo los tiempos de cansancio, si quieren les abro el juego para que ustedes digan, pregunten, interpelen, cuestionen lo que se les antoje. Me doy como una licencia. Pregunto si Alberto está acá. Alberto de Paso Guerra está acá, no. No llegó Alberto. Bueno, Santiago, Miriam. Bueno, José, bueno, muchas gracias por tu presentación. Bueno, podemos hacer un espacio para preguntas, interrogantes, comentarios y demás.
eh, sobre los que nos estuvo contando José del libro. Eh, sí, yo acá tengo el libro justo eh, al lado mío y se me ocurría también que estaría bueno que nos deje José tu correo electrónico en el chat como para que si algún compañero o compañera quiere contactarse para adquirir el libro, lo pueda hacer, ¿sí? Así pueden, digamos, conocer, digamos, lo que nos contó José es una parte de todos los proyectos en los cuales estuvo trabajando, ¿no? El libro son muchos proyectos y muy diversos. eh, y bueno, algunos de los ejemplos que nos puso José traen a la luz, digamos, lo que son los aspectos comunes de cuáles son las cosas tan importantes, tan necesarias para lograr el desarrollo de esos proyectos, ¿no? Comunitarios. Pero obviamente que después cada proyecto tiene su particularidad y los rubros son diversos y las dinámicas son diversas. Pero siempre lo que buscamos, ¿no? Es como patrones que nos permitan ver desde qué lugar se puede alcanzar el desarrollo territorial con este tipo de confluencia de intereses, ¿no? Entre el sector privado, entre el Estado haciendo su parte y también, obviamente, los organismos de ciencia y tecnología, entre los cuales están las universidades, ¿no? Todo el sistema científico y tecnológico que se mencionó al INTA, al INTI, bueno, el CONICET, las universidades a lo largo y lo ancho del país tienen un trabajo territorial muy Perdón, importante, ¿no? no, no existe el INTA si no hay universidades. No existe el CONICET si no hay universidades. O sea, ¿por qué es tan importante la universidad? Porque formó todo este conjunto de personas que están recorriendo el territorio. O sea, sin universidades no podemos ni pensar en desarrollo. O sea, es lo básico. Disculpame que te moleste. Seguí, Santiago. Perdón. No, bueno, más que nada eso, agradecerte, José, pero también si alguien quiere hacer alguna pregunta, directamente puede activar el micrófono. Em, si alguna de las personas que están en el Zoom que forma parte o formó parte de estos proyectos en el trabajo de tantos años con José, también quiere aportar algún comentario. em, Ahí yo no llego a ver si en el chat no estoy viendo por el momento ninguna consulta como para leer. Así que bueno, están todos bastante tímidos, parece, con las preguntas. No sé si Miriam querés hacer algún comentario. Qué boludo. Ahí. Acá estoy, acá estoy. Sí, bueno, nada, venía escuchando un poco lo que decía José y me parecía muy interesante. Lo que me hacía reflexionar un poco acerca de lo que comentabas y solo esto para ponerlo a charlar y en discusión es... em, me parecía que estaba piola, digamos, pensar cómo colaborar en la organización y en las diferentes áreas que tienen que ver con estos procesos asociativos y cómo vincularlos con el mercado. Pero me parecía interesante también cómo rescatar las propias identidades de esos grupos y cómo a veces también, o qué tensiones podrían o pudieron surgir entre, bueno, hasta dónde nos acomodamos para el mercado y hasta dónde respetamos nuestra propia identidad, y también cómo transmitimos. Bueno, vos hablabas, decías, bueno, las cosas tienen que verse bellas, hermosas también, ¿no? Y es cierto. Pero también el concepto de belleza es un concepto, eh, nada, que también se plantea desde una cultura, desde una perspectiva. Entonces es, bueno, ¿qué es bello? ¿Y para quién y por qué? ¿No? Si esas cosas se ponían en discusión, ¿cómo? Eh, Porque la belleza está muchas veces, ¿no? Por supuesto que también algo que vos decías y que nosotros lo vivimos mucho en las organizaciones es muchas veces lo que faltan son los recursos, ¿no? Porque no hay algo que tenga que ver un poco con el orden. Pero a veces esa cosa más disruptiva, esto de decir, bueno, pará. ¿Qué orden? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Funcional a quién es eso? Eh, También es una manera de lucha y de visibilizar otras maneras de pensarse. Entonces, si un poco lo que me venía a la mente era si en toda tu experiencia surgían estas contradicciones,
y qué pasaba, cómo se resolvían o no, no sé. Es muy buena la pregunta. Sí, la contradicción es inherente al ser humano. O sea, nosotros estamos en conflicto constante. No es que vivimos en un mundo ideal. El ser humano es conflictivo. Digo, y ahí es donde nos sentamos y nos tenemos que enfrentar a nuestros miedos y a los ajenos. Respecto de esto te cuento una situación muy particular que pasó en Córdoba con un proyecto de productores de ladrillo que está en una situación muy, pero muy precaria, pero producían ladrillos para toda la Argentina, pero eran muy pobres. Cuando empezamos a recorrer los pequeños campos donde se hacen los ladrillos, que lo hacen de una forma muy rústica, con caballos, estamos hablando de hace 10 años atrás, no estamos hablando del 1920, donde la mezcla del producto lo hacían eh, a sangre de caballo, donde el horno era barro. Empezamos a recorrer. Eran productores a nivel nacional, ladrillos bien hechos. Cuando empezamos a recorrer, cada uno de los productores decía, no, porque aquel que está allá es un delincuente. Y no quiero saber nada con él porque es mi competidor. Corríamos unos kilómetros, unos metros, no, porque aquel que está allá es un delincuente. No, porque aquel... Bien, ¿y cuál es el problema? No, porque viene el intermediario y elige el precio. Perfecto. Le vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no nos juntamos todos en un Zoom, charlamos y vemos qué pasa? No, que yo con López no hablo, bueno, si no habla nadie, de vuelta lo mismo. Pegamos la vuelta y nos vamos. O sea, la necesidad tiene que la hereje. Y cuando aprieta, más. Coincidimos que nos teníamos que juntar. Fui con un amigo que era un técnico que estaba radicado en la provincia de Córdoba. Fuimos a un Zoom brindado por la comuna, entendiendo que era necesario que eso se tenga que recuperar, porque si no iba a ser una problemática para todo el sector. Cerramos la puerta, dijimos, tienen 5 minutos para decirse todo lo que tienen pensado, lo que gusta, si sos lindo, feo, grande, qué es lindo, qué es feo, pero definamos un criterio, con sangre o con las palabras, pero lo definimos ahora. Por supuesto que fue una experiencia interesante porque nosotros prendimos la mecha, nos sentamos con José Molina, una excelente persona, un economista maravilloso, atrás y empezamos a ver una guerra verbal, verbal, se mataron. Y nosotros con un papelito íbamos anotando esto. Todos los que estaban presentes tenían el mismo problema. Y ahí es donde se construye. Digo, cuando nos animamos a nosotros a decir lo que pensamos y a escuchar lo que piensa el otro. Y en función de eso, tomar un camino, o no, digo, porque nadie nos obliga a seguir juntos. Es mi propuesta, es lo que yo puedo vivir. Acá lo tengo a Mirko Muñoz, no sé si Mirko Muñoz estás, porque lo veo que sí está, Mirko. ¿Cómo andas, Sí, Mirko? Emilio, disculpa que me tuve que conectar tarde porque no llegué a tener el teléfono en condiciones. Sí, estoy escuchando. Recién me conché. Ya sé, no importa porque vos ya sabés, yo quiero presentarlo a Mirko Muñoz. Mirko Muñoz para mí es un referente institucional, es un laburante del INTA, fue quien armó todo el proyecto de Laguna Fría Chacayolete, quien me enseñó también lo que es el trabajo asociativo, lo que es el compromiso y lo que es la planificación participativa. Así que, Mirko, yo lo vi a Miguel, entiendo que se tuvo que retirar. Siempre que te veo te agradezco. Estamos en una instancia, donde hay un seminario donde estamos charlando lo que es desarrollo y acá tenemos, para mí por lo menos, y lo que respecta a mi libro, te tengo mi libro como una persona admirable y respetable. Si queremos Gracias. ratificar, lo que pasa es que no escuchaste lo que dije del proyecto. Pero bueno, relaté lo que vivimos, cómo trabajaron ustedes, cuáles fueron sus logros, lo de las imágenes satelitales, lo del recorrido del territorio,
de cómo constituyeron comunidad. Bueno, estos son las personas, yo creo, como digo, los arquitectos de las sombras. Son los que construyen, pero Y no sé siempre, si contaste, Emilio, la anécdota, solamente mi participación en agradecimiento, obviamente, a tu reseña de nuestro trabajo, pero hay una anécdota que pinta mucho de abordaje de la realidad rural que nos toca. eh, Tiene que ver con la primera vez que llegamos a la comunidad, donde después fue el tema de estudio de Emilio. em, Trabajadores del INTA entrando en una comunidad a ver si podíamos aportar desde nuestro conocimiento algunas cosas para que ellos mejoraran. Estuvimos prácticamente todo un día entrando y saliendo de un salón donde la comunidad estaba evaluando si nos iba a permitir ingresar a su comunidad a trabajar, es decir, a empezar un proceso que tenía que ver con una asistencia técnica. Básicamente nosotros hacemos de INTA esa asistencia técnica, captación y gestión de financiamiento, pero ellos lo veían pero fue. Y tuvimos un día, salíamos del salón, tipo lo que pasa cuando se elige el Papa y esperan el humo blanco. Bueno, nosotros esperamos el humo blanco más o menos después del almuerzo. Arrancamos la mañana, nos presentaron, salíamos del salón, deliberaba la comunidad. Ellos se organizan desde un lonco, que es como un presidente, digamos. Y, y ese fue el espíritu de trabajo de todos esos años, y respetar la dinámica, los valores, la idiosincrasia, el espacio que tienen las comunidades que nosotros vamos a trabajar, digamos, vamos a participar. Eso creo que nos pintó a nosotros como equipo de trabajo desde siempre. Si yo tengo que decir qué somos, bueno, eso, respetamos mucho a la comunidad local. Y a partir de ahí empezó un trabajo que hoy estamos re orgullosos porque esa comunidad, a partir de nuestro acompañamiento, hoy logra comercializar sus productos en forma individual, digamos, no necesita ninguna asistencia de nadie y comercializa sus productos con una calidad enorme, le agrega valor a través de artesanías en lana y fibra y recibe mejor remuneración que la que venía recibiendo. Y otra cosa, de los procesos de desarrollo. En esa comunidad tardamos más o menos 8 años en realizar la primera venta conjunta de lana. Lana de oveja es el principal producto y pelo de chivo también. O sea, la fibra. ¿Eh? Tardamos 8 años en hacer esa primera venta. Es decir, cuando yo les digo, hoy están comercializando, los procesos de desarrollo, para mí, una opinión personal, son lentos y a veces no se dicen con los tiempos más políticos. Entonces, tiene que ver con ese respeto de las comunidades. Y es lo único que yo tengo para decir. Después hay un montón de información que si quieren compartir, y bueno, Emilio la relató en su libro de manera genial, así que yo agradecido y todos nosotros, Miguel, Erika, el equipo que me acompaña, agradecidos de que alguien reconociera, sistematizara, porque una de las críticas que nos hacen también, nosotros tenemos mucha tarea en terreno y poco sistematizado. Bueno, Emilio vino a poner, si se quiere, en valor a través de la academia, a través de un informe, un paper, un libro, este trabajo, y yo y todo mi equipo estamos agradecidos y orgullosos de que también lo haya hecho Emilio. Hola, Hola, sí, quisiera hacer una pregunta. sí, cómo no. No leí el libro todavía, pero con lo que pude entender, porque soy, la verdad que tengo una cercanía afectiva muy reciente con Emilio y no conozco su trabajo. ¿Ustedes qué aporte le pueden eh, hacer a los emprendedores de esta región en este momento? bueno, ya hoy por hoy se puede hablar de una asistencia técnica más,
eh, personal porque todo el programa donde estoy ya no está funcionando. Yo ya estoy en otra área, estoy en otra instancia, estoy en la parte de teoría. Eh, ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer mucho. Yo lo que te puedo sugerir es que si encontrás un montón de emprendedores que están radicados en la zona, empezar a generar encuentros, empezar a charlar, empezar a sacarse las caretas y decir, bueno, che, estamos en un barrio, estamos en un sector, seguimos peleados, digo, podemos pensar como los ladrilleros, seguimos pensando que el otro es el enemigo o podemos pensar, como dijo Mirko, son procesos largos. Articular, coincidir, lleva tiempo, porque nos implica a nosotros sacar nuestro prejuicio, sacar nuestro egoísmo. Entonces, lo que te recomiendo es que si estás sola, veas quién está al lado tuyo y si, ver si se pueden empezar bueno, si estás sola y quieres hacerlo sola, es posible también. Digo, pero las asociaciones como instituciones sirven siempre como instrumento eh, de desarrollo, digo, pero eso es lo único que te puedo recomendar ahora. Sí, pero se necesita un sistema y uno como emprendedor, yo tengo una marca personal que no la puedo desarrollar porque no encuentro a nadie con quien asociarme, ni quien quiera hacerlo de manera cooperativa. Se trata de artesanía alimentaria saludable sin conservantes y pasa lo que vos dijiste en algún momento, ¿no? Si no te asociás, te terminás cayendo. Y yo creo que me sucedió eso, me cansé y me caí. Está stand-by la idea, está stand-by, estoy arbitrando otros medios para que surja, por ejemplo, el minimalismo en mi casa para no tener tanta tarea, pero el acompañamiento y ofrecer una posibilidad a un desocupado y que se enganche con el amor y lo saludable que es vivir bien, alimentarse bien, estar en contacto con la naturaleza, Bueno, ahí todo ya lo que estamos usted... hablando. Es una cuestión filosófica también, digo, cómo vivimos, cómo estamos, digo, tiene que ver con, que también es desarrollo, ¿eh? O sea, digo, pero ahí ya estamos entrando en un aspecto que ya es metafísico, espiritual hermoso, digo, cómo nosotros nos entendemos dentro de un ámbito social, qué es lo que hacemos nosotros para vivir, digo, estamos intoxicados con algunas cuestiones. Ahora, desde el aspecto puramente comercial, digo, uno puede, digo, no necesariamente, digo, no es condición necesaria que todo el mundo se tiene que asociar. Digo, son perfiles, son sectores productivos, son características. Digo, hay negocios que se dan con otro esquema y tampoco digo que eso esté mal. Mariana. No. Digo, no, digo, digo, lo que tenemos que entender es que existen cantidad. Bien, pero pasas un rato, haces las actividades que haya que hacer y no te vas a callar. Actividad. Hay actividades mañana. Sí, ¿qué hay? No sé, pero hay. Miriam, ¿la podés silenciar a Mariana, por favor? Ahí está pidiendo la palabra Guada, con la manito levantada ahí. Guada. Hola, buenas tardes, noches. Em, bueno, un gusto, excelente todos los comentarios y las experiencias compartidas. Tengo ganas de leer el libro. Em, lo que me queda resonando como estudiante que va a abordar en algún momento algunas de estas prácticas relacionadas con los colectivos y con el asociativismo y el desarrollo. Eh, pienso, la palabra que más rescato, digamos, es el diagnóstico, la palabra diagnóstico. Para mí es complejo, es muy compleja en su connotación general, los métodos o cómo se aborda ese diagnóstico, si es diverso, adaptado a cada situación,
si hay una metodología en particular que vos hayas utilizado, que tengas como estandarizada. Eh, bueno, por ahí, por ahí es lo que me quedó resonando. Y metodologías, a ver si se me tildó la computadora. No, yo lo que trabajo mucho es la escucha activa. Y siempre cuando he recorrido el territorio, siempre me sentí un ignorante y no me dio vergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque a veces uno juega el narcisismo de creerse uno más superior al otro y ahí es donde empieza a perder la posibilidad de aprender. Mi, mi estrategia, mi forma para construir información es pedirla, es sentirme ignorante y decirlo en la cara y decir, mira, yo, como me pasó con Miguel y demás, yo les dije en la cara, yo soy ignorante en esto y ustedes son los que tienen el saber, me los compartimos y ahí digo, en la escucha activa y en la charla activa está el diagnóstico. Digo, esa es la forma que yo veo, hay montones de otras más, hay tecnológicas, porque digo, el diagnóstico es una construcción de información a partir de todos los elementos que tenemos. Digo, recordá que yo en un momento te dije también cómo diagnóstico me sirvió las imágenes satelitales del INTA. Digo, pero si yo no hubiese ido a preguntar, yo siempre decía, yo soy, en este trabajo maravilloso que me tocó hacer por mucho tiempo, me sentí un niño que estaba indagando y preguntando con total inocencia qué es lo que pasa acá. Y esa postura y esa escucha activa a mí me enseñó muchísimo. Obviamente escucha activa, pero con eh, racionalidad lógica, no es que me iban a ofrecer un chupetín diciendo que una nave espacial. Digo, tiene que haber una comprensión intelectual que me permita decir, bueno, no me están timando. Y yo cuando hablé con Mirko y con Miguel, les dije en la cara, yo de agricultura me encantaría saber lo que saben ustedes. Y me encanta escuchar. O sea, yo cuando escucho, yo ahora estoy hablando mucho, pero yo soy un gran escuchante, me pongo así, digo, uy, mirá, y ahí se hacen los diagnósticos. Ahí empieza a construirse el diagnóstico y transferencia de conocimiento. Esa sería mi respuesta, ¿no? No digo que sea la ideal o la mejor. Muchas En gracias, sí. Muy ese- mindfulness. es, Esto de la mirada del niño, ¿no? Desde, no. es que eh, en definitiva el aprendizaje, ustedes sí se dan cuenta cuando eran niños, o sea, nosotros éramos exploradores por naturaleza. claro. Nosotros estamos aprendiendo y lo que estamos haciendo es construcción de un diagnóstico. Después uno va teniendo un marco de conocimiento que le va como encorsetando ciertas líneas de pensamiento. Pero volverse niño también a veces, digo, con sabiduría. Digo, Claro. Genial, gracias, porque es muy interesante escucharlo desde los protagonistas. Muy amable. gracias a vos por la pregunta. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta más ahí. Sí, Está con la hay mano una levantada la mano más compañera. levantada, sí. Cuando quieras, habilitar el micrófono, preguntar. Adelante. Hola, yo, ¿no? Sí, Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Cecilia. La verdad que muy linda, muy lindo este momento de poder compartir y ser parte de de esta transmisión de conocimiento y de experiencia fundamental, ¿no? Bueno, después de escuchar eh, toda su experiencia, ¿no? En esto que es la evaluación de políticas y de proyectos, ¿no? Me preguntaba que justo tenemos el atrevimiento de pasar por este momento en un momento donde todo lo que es la política pública está siendo devastada, ¿no? Están como, o también lo que es peor, lugares de trabajo como el que usted identifica están siendo víctimas de vaciamiento y de despidos de compañeros que trabajan las políticas públicas. Por eso digo que en este momento tan hostil, ¿no? Nos atrevemos a hablar de esto. Eh,
Bueno, me preguntaba en función de su experiencia y de este contexto que estamos pasando, eh, cómo se vuelve, ¿no? ¿Cómo se empieza de nuevo? ¿O cómo se imagina usted que se debería empezar de nuevo? Porque pareciera que si vemos la función y el compromiso del Estado en la actualidad, que se transmite en esto, ¿no? Haciendo políticas públicas y generando situaciones que puedan ayudar y acompañar a las economías sociales y a la economía popular. Bueno, nada, está como siempre en los gobiernos de estas características termina siendo las víctimas, las primarias, ¿no? Las políticas de Estado, más de las políticas como las que queremos nosotros, que es de acompañamiento, de desarrollo de los sectores y demás. Bueno, se me hace que el campo va a quedar como después de una guerra cómo se vuelve, ¿no? A aplicar política, a desarrollar, a escuchar, como dice usted, a un territorio que va a estar eh, devastado y bueno, y a veces quizás también falto de emoción, ¿no? Y Bien. eso, no sé si se entendió mi pregunta. Yo siempre digo que nosotros vivimos en un sistema y los sistemas son dinámicos, o sea, las pulsiones te tiran por un lado, te tiran para el otro, y como entidades, ya estamos hablando de un plano filosófico, nunca logramos un equilibrio, siempre estamos oscilando entre un extremo y el otro, donde hay mucho egoísmo, mucho... Digo, no, no pasa ahora, sino pasa siempre. ¿Cómo se vuelve? Yo siempre digo, desde el aspecto individual, digo, tenemos que empezar a mirarnos al otro a la cara y empezar a, a cambiar como el chip de que el otro es un enemigo. Y yo estoy hablando del plano más horizontal, no desde el plano más jerárquico hacia arriba, porque eso son otras discusiones y tiene que ver con otras posturas. Pero yo cuando fui a los distintos lugares, había barrio, había discusión, había charla. Digo, y capaz que se pierde, pero eso no se pierde nunca, porque es como andar en bicicleta. Después en algún momento eso vuelve a resurgir y se empieza a volver a decir, "Che, bueno, pero ¿cómo hizo el muchacho de Paso a Guerre? O sea, en una situación crítica, puede ser política, económica, social, cultural, tengo dos opciones. O dejo que esto siga por una cuestión tradicional, o yo, como individuo, intento resolverlo. Y este muchacho no lo resolvió solo, lo resolvió en comunidad. Tiró una propuesta y a partir de eso empezó a generar consenso y empezó a traccionar. Entonces se vuelve, siempre se vuelve. Digo, los espacios de diálogo empiezan. Es lo que te dije hace un rato cuando empezamos. Hay dos cosas que unen a los seres humanos: las crisis fuertes o los objetivos compartidos. En una crisis de valores, además, primero empieza la cuestión disruptiva y después hay un parate emocional que dice, bueno, reconstruir todo. Y yo soy un optimista empedernido, considero que estamos transitando esta vida por un tiempo muy pequeño y no voy a claudicar en lo que pienso. Así que, ¿cómo se vuelve cuando se quiere? Esa sería mi respuesta. Bueno, ahí está pidiendo también la palabra Laura. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Bueno, acá también me resuena mucho. Yo estoy en México y me resonó mucho por las experiencias, ¿no? También me tocó vivir algunas situaciones y la problemática de la logística y la comercialización. Y bueno, esta parte de la cultura, a mí me tocó estar en zonas como más comunitarias, donde la asamblea era algo muy común y se podían llegar a acuerdos, pero estaba en una agencia de desarrollo y sí había mucho, mm, pues sí se avanzaba técnicamente con los productores y también se organizaban, ¿no? Pero esta parte de la logística nos costó muchísimo, a pesar de que estábamos varias agencias como buscando el apoyo para poder comercializar fuera, ¿no? Y esa no, justamente lo que mencionaba de que no hay, si no hay políticas institucionales o como relacionadas con otras políticas, pues es muy difícil. Y fue muy triste esa parte porque sí hubo desarrollo
tecnológico y bueno, de mejora en los productos, pero al final quien terminaba ganando eran los intermediarios, ¿no? Pues se mejoraba la capacidad, se producía mejor, pero no hubo mejores precios para los productores. Y eso por una parte, y a la vez la pregunta que tiene que ver, no sé, si en su experiencia, la parte técnica de dar informes, porque para mí eso era como muy conflictivo. O sea, se ve que la calidad de la alimentación, hay varias cosas que uno puede observar que mejora, pero a la hora de dar informes, pues no cuadraba. Y a veces las personas tampoco lo podían traducir a las palabras que pedían las instituciones y eso era complicado porque también decían, no, pues tus programas no sirven porque los números no cuadran o las personas no están aprendiendo los conceptos, no sé. Entonces, ese es como en su Bueno, también experiencia, ¿cómo les fue? acá lo dijo Mirko Muñoz cuando él reflejó que cuando vos estás entrando en un ambiente donde tiene distintos códigos, distintas características, vos tenés que empezar a entenderlo. Uno no puede ir a imponer la receta mágica, sino tiene que empezar a negociar o proponer alternativas. Digo, si yo voy y te digo, mira, vos tenés que hacer esto, esto y esto y esto, estoy olvidándome todo de la tradición, la cultura y la forma de relacionarse. Y ahí no estoy terminando en el desarrollo. Lo que estoy haciendo es imponiendo mi punto de vista respecto de lo que el deber ser las cosas. Y capaz que tengo razón, pero si yo no tengo primero una escucha activa, donde yo digo, che, bueno, vos estás haciendo esto, pero si yo te muestro que vos lo haces de esta manera, con estas características, vas a tener este resultado. Mirko lo dijo, para entrar a una comunidad tardaron 8 años. O sea, había cuestiones culturales donde decís, che, no, pero yo no puedo llegar a creer. Nosotros estamos en una negociación constante. O sea, no somos unas personas que estamos en un proceso eh, intelectual elevado donde todos nos conocemos y tenemos la misma visión. Tenemos distintas formas de pensar y eso también nos condiciona. Digo, mi estrategia, de vuelta, es de a poco ver si hay intenciones. Digo, no, no hay desarrollo si las personas no quieren desarrollarse. Si un colectivo quiere mantenerse de esa manera, y bueno, yo no fuerzo lo que no se quiere, pero yo en eso no participo. También hay que tener ese distanciamiento. Digo, porque es muy importante la postura del productor y qué decir, porque acá nadie puede ir como Dios. Yo conozco de gestión, pero no soy nada más que un analista de números. También tengo que entender la cultura, tengo que entender sus dificultades, tengo que entender sus fortalezas. Si no, no. Entonces ahí es donde empezaría a traccionar. Digo, en unos lugares funciona, en otros no. Es muy difícil. En el caso de nosotros, cuando estábamos trabajando el trabajo de Chacay Oeste, fuimos a una asociación civil y cuando nos pusimos a hablar con ellos estaban todos peleados y se estaban tirando y quisimos establecer un acuerdo y no hubo forma. ¿Qué hicimos? Bueno, en este lugar no es el momento, no están todavía del todo formalizados, no tienen intenciones y capaz que no lo sea nunca. Y uno tiene que seguir avanzando, digo, porque no todas las semillas prenden en los mismos lugares. Digo, cuando se habla de integración, se habla de integración desde todos los puntos. No hay una verdad absoluta. Hay pulsiones, hay deseos, hay egoísmos, hay solidaridades, hay de todo ahí. Yo creo que esa sería mi respuesta. Si, bueno, donde no se puede, se intenta y se sigue en donde se quiera, digo, porque el desarrollo involucra la participación de todos, que es distinto Bueno, a la respuesta. ya estamos un poco llegando al horario que Gracias. teníamos pensado. Podríamos tener una pregunta más si hay, si no ya iríamos, no sé, no veo a nadie con la mano levantada por el momento, pero bueno, ya estaríamos más o menos en horario. Eh, le voy a dar, Mariana, perdón, Mariana está pidiendo la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. En primer lugar, felicitar la experiencia, ¿no? Porque la verdad que el trabajo que estuviste comentando es un testimonio
de la importancia de un montón de organismos, no solamente de la metodología y de la estrategia y de los actores, sino de un montón de organismos y de decisiones políticas, de política pública, que permitieron que eso suceda. Y que esa iniciativa que tuvieron ustedes pudiera ser llevada adelante y de utilidad. Y me parece que, bueno, justamente en este momento, eh, todo eso que vos pudiste eh, experimentar, registrar y compartir, está por lo menos acá en Argentina, estamos justamente en un momento de crisis. Y que, bueno, genial la metodología que decidiste utilizar de escucha, de diagnóstico, que muchas veces se da por sentado que el diagnóstico es como que está de más, ¿no? Como que estamos sobreabundados de diagnósticos, y la verdad que no en todas partes ni en todos los niveles, y a veces los diagnósticos que nosotros podamos tener o los que puedan tener los propios actores se enriquecen justamente en ese intercambio de miradas, ¿no? Eh, bueno, nada, eso, simplemente agradecer y felicitar la iniciativa y de alguna manera valorar que para mí pasa a ser como un testimonio de todo lo que se pudo hacer en un contexto que hoy está en retroceso total. Todo retroceso en el futuro es un avance. Todo retroceso es un aprendizaje. Entonces, nosotros somos entidades que estamos aprendiendo. Uno cuando va a un médico, lo primero que le pide es cuál es el diagnóstico. Pero ahí tenemos fe ciega, porque entendemos que él nos va a dar la respuesta. Pero cuando nosotros nos ponemos en el lugar del que diagnostica, decimos, es muy difícil. Muchas veces a mí y el equipo que trabaja conmigo, acá está Marcelo Lerelli, extraordinario profesional, más brillante de las personas que conocí respecto a lo que es trabajo en territorio. No lo voy a hacer ahora porque no tiene ganas de hablar. Nos decían que éramos burócratas y que exigíamos demasiada información. Y yo le digo, cuanto más sabes, más fácil es tomar una decisión. Se achica el margen de error. Porque uno lo que trata de hacer, como lo hace un médico, como lo hace un mecánico, como lo hace cualquier especialista, es tratar de entender cuáles son las causas que generan una dificultad. Entonces no hay que tener miedo al diagnóstico. El diagnóstico está en todos lados. Lo que hay que tener miedo es no pedirlo. Porque cuando no tenemos noción de dónde estamos parados, podemos llegar a chocarnos. Dicho esto, agradeciéndoles la paciencia, entendiendo que son las 7:35, creo que les hablé demasiado. Por mi lado, me gustaría saludarlos, agradecerte de corazón, Santiago, lo que haces y a todos los que están presentes acá por este espacio y por permitirme hablar un poquitito. Así que si no hay nada Bueno, más. bueno, muchas gracias, José. Bueno, gracias a todos los presentes, sobre todo con quienes no estamos compartiendo semanalmente el desarrollo del seminario y que hoy se sumaron a esta actividad, que no son estudiantes de la UNLA o que se sumaron por haber estado compartiendo con José algunos de los proyectos que forman parte del libro, compañeros de trabajo de José, admiradores varios que se sumaron para escucharte. Bueno, agradecerles también la presencia. Bueno, acá estamos en la UNLA, la Universidad Nacional de Lanús, una universidad pública. Estamos bastante comprometidos o tratamos de estarlo con el entorno que nos rodea y trabajamos mucho con proyectos vinculados al emprendedurismo, ¿no? A proyectos productivos en las comunidades, desde la especialización, desde otras carreras de la universidad. Tratamos de estar ahí cerca. Bueno, para terminar le quiero dar la palabra a Miriam, que es la directora de la especialización, para que haga el cierre y le voy a pedir a los estudiantes de la especialización si se pueden quedar unos minutitos más en el Zoom para que podamos charlar un par de cositas que tenemos pendientes. Así que bueno, por mi parte, Emilio, un abrazo grande, ya estaremos en contacto, gracias por todo. Y bueno, le doy la palabra a Miriam. Gracias, muchas gracias, Santiago. No sé si Viviana, vos querías decir algo. Está silenciada.
quería agradecerles porque realmente son una luz en el camino, como dijo esta compañera tan claramente en este momento de crisis. Es una luz, es una esperanza y me siento muy muy agradecida de haber participado. Gracias a todos por este espacio. Bueno, muchas gracias. Yo me sumo a los agradecimientos, primero a Santiago por sumarse a esto de abrir las clases del seminario, que sé que es todo un desafío para llevar adelante el seminario y todo el material que siempre está previsto en cada uno de los seminarios. A Emilio también por tu generosidad de compartir todo el trabajo realizado, a todos los estudiantes y especialmente también a las personas que se fueron sumando. Pueden seguirnos en nuestras redes para próximas actividades y los dejo para que puedan seguir la clase. Muchísimas gracias. Pueden escribirnos siempre, estamos abiertos a otras posibilidades, otros temas y demás. Así que les agradezco muchísimo.